Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis laus Deo. Bienvenidos a Liturgia Verbi, un espacio para escuchar, meditar y vivir la palabra de Dios. Que el Verbo de Dios nos transforme. Soy Sergio y te acompaño en este momento de escucha y contemplación. Iniciemos juntos el encuentro con la palabra viva que ilumina nuestros días. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron, y él curó a todos los enfermos, y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos comienzan a confabular contra Jesús. Este hecho ocurre un año antes de la crucifixión del Señor y nos anticipa precisamente la persecución que Jesús habrá de sufrir y la cual finalmente terminará en la cruz, que no solamente será el final de Jesús, sino realmente la redención nuestra. Aún no era el tiempo para que Jesús entregara su vida por nosotros y por eso se retira de ahí en cuanto los fariseos comienzan a confabular contra él. Sin embargo, a pesar de que él se retira, la gente que deposita su fe en él lo sigue. Lo sigue a pesar de las dificultades que esto puede conllevar. Sigue curando a los enfermos, lo sigue sanando, lo sigue restituyendo, ya que al Señor le interesa sanar no solamente cuerpos, sino también almas, y los manda a guardar el secreto mesiánico, cumpliendo la escritura del profeta Isaías. Este pasaje del Evangelio es complejo porque nos muestra la relación entre los fariseos, entre Jesús, la gente que sigue a Jesús, y cómo la escritura se cumple en cuanto a Jesús y nos demuestra que Él es el Mesías. ¿Por qué Jesús manda a guardar este secreto mesiánico? Realmente la obra de Jesús es una obra redentora, espiritualmente hablando, y es muy diferente a lo que muchos judíos de la época esperaban del Mesías. Muchos judíos esperaban un Mesías redentor que viniera a acabar con el Imperio Romano para devolverle el poder a Israel y establecer un reino como hace muchos siglos habían tenido los israelitas. Realmente esto no iba a ser así. Realmente el Mesías, Jesucristo, viene a redimir las almas, a redimir a las personas, a salvarlas de una situación espiritual que trasciende lo político, que trasciende las circunstancias humanas. Es realmente lo que a él interesa, instituir un reino no físico, sino un reino en los corazones de las personas. Y por otro lado se nos muestra la dureza de corazón de los fariseos, que en lugar de creer en Jesús, buscaban destruirlo. Y esto es irónico porque los fariseos son un grupo religioso, una escuela religiosa que buscaba el seguimiento fiel a Dios, a las Escrituras, el cumplimiento de la ley de manera estricta. Y sin embargo, en esta búsqueda estricta del cumplimiento de la ley, ellos pierden el sentido de la espiritualidad y se van cegando y no pueden reconocer a Jesús que les está hablando. Unos versículos atrás, en Mateo 12, del 9 al 13, los fariseos comenzaron a tramar la destrucción de Jesús debido a la curación de un hombre que tenía la mano seca.
Esta curación había sido en día sábado, y esto violaba el descanso sabático, que era uno de los mandamientos más sagrados del judaísmo y que tenía su origen en el Antiguo Testamento, donde Dios manda a descansar el sábado. Y este descanso era más simple, simplemente era no trabajar, abstenerse de trabajar y de no hacer trabajar ni a los animales ni tampoco a los siervos. Esto para no distraer la atención del culto a Dios. Sin embargo, los fariseos, ellos con sus interpretaciones de la escritura y su búsqueda implacable por cumplirla al pie de la letra, terminan por añadir más y más preceptos a la ley. Tanto así que para el tiempo de Jesús, incluso había que contar los pasos que una persona podía caminar en ese día, en sábado. Tampoco se podía encargar ni siquiera un pañuelo. Era una situación prácticamente irrisoria. Sin embargo, ellos pensaban que actuaban de manera adecuada. Ahora vamos a explicar brevemente quiénes son los fariseos, porque los escuchamos en las escrituras, es referencia de una persona que no cumple la ley, incluso se llega a usar como insulto hoy en día, pero ¿quién era un fariseo? La palabra fariseo, en hebreo perushim, en griego farisaios, significa separar o apartarse. Este es un grupo religioso que surgió 200 años antes del nacimiento de Jesús, bastante tiempo, y surgieron precisamente tras la guerra de los macabeos, la revuelta de los macabeos, que buscaba expulsar a los griegos que habían dominado a los judíos, los habían conquistado, expulsar a los griegos de Judea, ya que los griegos habían impuesto sus propias creencias paganas, y Judas Macabeo es quien expulsa, de la mano de muchos judíos que participaron en la revuelta, expulsan a los griegos de la zona. Tras esta guerra, que fue tremenda, la podemos leer en el libro de los Macabeos, es un libro que alienta la fe en medio de la persecución incluso, y muestra cómo la fe en Dios logra grandes obras como la restitución del reino de Israel. Sin embargo, tras esta guerra, que fue terrible, surge el grupo de los fariseos en un esfuerzo por salvaguardar la fe en Dios con el estudio de las escrituras y buenas prácticas. Pero a lo largo del tiempo ellos obtuvieron relevancia como escuela religiosa. Cualquier hombre de cualquier tribu de Israel podía ser un fariseo, pero esto conllevaba un gran esfuerzo, porque había que aprender a leer, interpretar las escrituras, muchos eran miembros del Sanedrín, entonces poco a poco estas personas, los fariseos, fueron inmiscuyéndose cada vez más y más en la vida política también del pueblo judío. Es entonces que ellos empiezan poco a poco a deformar su centro hacia algo más político y social, y las prácticas espirituales que ellos hacían, como ayunos, oraciones de manera pública, fueron tomando un aspecto más social que espiritual, más aparente que práctica espiritual. Y es parte de lo que Jesús denuncia. Tanto así que los fariseos llegaban a caer en contradicciones. Decían que no iban a hacer ningún trabajo en sábado, ni a caminar cierta cantidad de pasos, ni siquiera a cargar un pañuelo. Pero Jesús, unos versículos atrás, en este mismo capítulo, les da una regañada. Les dice: ¿quién de ustedes que tenga una oveja, si ésta cae a un hoyo en día sábado, no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer el bien el sábado. Jesús les muestra sus contradicciones. Jesús les evidencia que ellos no practican la fe como debe de ser. Se han olvidado de la misericordia de la ley solamente para imponer normas sociales estrictas que les den relevancia a ellos como grupo y escuela religiosa. Esto Jesús lo empieza a denunciar a ellos, y eso hace que Jesús empiece a ganar el odio de una gran cantidad de fariseos. No de todos, porque también hubo fariseos que siguieron a Jesús. Nicodemus, el fariseo que buscaba la verdad; Gamaliel, el fariseo que defendió a los apóstoles; y el mismo Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, que en inicio fue fariseo, hijo de fariseos, y sin embargo él sigue a Cristo y se convierte en uno de los pilares en la iglesia
primitiva y con sus cartas seguimos aprendiendo y escuchando la voz de Dios que se manifestó a través de Pablo, San Pablo. Entonces, Jesús denunciaba estas conductas de los fariseos y es por ello que tratan de confabular contra a él. Finalmente, el Evangelio nos hace entender que Cristo es el Mesías, porque al observar todo este panorama del secreto mesiánico, la persecución de los fariseos, esto lleva al cumplimiento de la escritura del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Nos lleva hacia el bautismo del Señor, que se cumplió. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Una enseñanza universal, que él extiende su mensaje a toda la tierra. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, el secreto mesiánico, un Mesías diferente. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Esto es precioso porque esto quiere decir que habrá misericordia con los pecadores, a diferencia de los fariseos que ni siquiera querían acercarse a un pecador. También que haga, no apagará la mecha que aún humea hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Hablamos de un mensaje universal. En él pondrán todas las naciones su esperanza. Redención universal, no solo judía, como la pensaban los fariseos. Este pasaje es bellísimo porque nos muestra cómo la fe llevada solamente al legalismo sin amor al prójimo, puede convertirse en mera apariencia. Como algo que en inicio tuvo una raíz buena, con el tiempo puede deformarse si se pierde el centro, que es Dios, que es el amor a Dios y al prójimo, que es la misericordia. Si te ha gustado esta reflexión, da like a este video y compártelo para que el mensaje de Dios llegue a más personas. Toca la campana que te avisará cada vez que haya nuevas reflexiones. Gracias por acompañarme en este espacio de escucha y contemplación. Que la palabra de Dios que hoy hemos meditado nos guíe, nos transforme y nos salve. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces y siempre, paz en el Señor. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, laus Deo.